Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Hoy vamos a hablar de una de las personas que tuvo más poder en la Castilla bajo el reinado de Juan II a lo largo del siglo XV. Nos referimos a don Álvaro de Luna, condestable de Castilla y valido del rey. Empezaremos definiendo el título de condestable. Este es un título puramente castellano, solo lo vemos en la corte de Castilla, y fue implantado por Juan I allá en 1382, siendo el primer condestable el marqués de Villena. Era un título vitalicio, pero no hereditario, y sustituía al de alférez mayor del reino. En él recaía el mando supremo del ejército, siendo el máximo representante del rey en ausencia del mismo. Con el tiempo, este título fue hereditario, siendo finalmente eliminado el 5 de julio de 1713. Hablemos ahora de la figura de valido o privado del rey. Esta era la persona que, por tener la confianza total del rey, ejercía el poder de éste allí donde éste no puede o no quiere gobernar. Bien, pues estos eran los poderes de nuestro personaje. Según las crónicas de la época, Álvaro de Luna era pequeño de cuerpo y menudo de rostro, pero bien compuesto de sus miembros, de buena fuerza y muy cabalgador, diestro en las armas, en los juegos y buen conversador. Todas estas virtudes habían hecho que el rey Juan II acabara por convertirlo en su valido. La duración y firmeza de su proximidad al monarca fue mayor que la de otros privados que tuvo Juan II, como Miguel Luca de Iranzo, o de las que tuvo su hijo Enrique IV, que fueron Juan Pacheco y el famoso Beltrán de la Cueva, pero ninguno de ellos llegó a alcanzar el poder que obtuvo Álvaro de Luna. Hijo bastardo de un copero mayor de Enrique III, entró en el séquito de la monarquía en 1408, de la mano de su pariente Pedro de Luna, como paje, y en apenas 12 años, en torno a 1420, ya tenía un puesto lo suficientemente destacado como para convertirse en el favorito real. En un principio sus aspiraciones eran pocas, solo pretendía hacerse con las villas que habían sido de su padre, Cornago, Alfaro y Jubera, aunque se benefició del patrimonio de Ruiz López Dávalos, privado de Enrique III, obteniendo entre otras las villas de Ladrada y el condado de San Esteban de Comar. Corría el año 1423, momento en que empieza Álvaro de Luna a fraguar su patrimonio. Ese año es nombrado condestable de Castilla por el rey Juan II, y éste le cede la fortaleza de Escalona, situada a unos 50 kilómetros al norte de Toledo. El control de Escalona y su comarca animó a Álvaro de Luna en su acaparamiento de territorios en los valles de los ríos Alberche y Tieta, de forma que, con el beneplácito de Juan II, consiguió construir un gran estado territorial en el que sentirse cómodo y protegido. Durante casi 15 años, entre 1423 y 1437, la obsesión del condestable fue hacerse con el máximo espacio de la región, constituyendo uno de los grandes centros territoriales de su poder. En 1430 casa con Juana de Pimentel, incorporando sus posesiones a Arenas de San Pedro. En 1437 el rey le concedió la Puebla de Montalbán y sus tierras, donde estaba uno de los puentes más transitados sobre el Tajo. Durante 2 décadas, entre 1420 y 1440, uno de los objetivos de Álvaro de Luna fue constituirse un estado señorial en el que residir seguro y protegido, y que reflejara su poder y su estatus.
Los estados señoriales de don Álvaro estaban próximos a las principales urbes del centro de Castilla, Valladolid, Segovia, Ávila, Toledo, con una doble finalidad. Por una parte, recordar constantemente a los regidores de las urbes para que se mantuviesen leales, y de otra, por ser territorios en las inmediaciones de los grandes núcleos de población, les servía para intervenir en posibles revueltas militares o económicas. En el caso de Escalona, la localidad en la que situó el centro de sus territorios, se daba la circunstancia de que desde allí controlaba muchos de los caminos de la transhumancia de la Mesta, de modo que su control suponía optar los beneficios en concepto de tránsito animal. Además, la zona era rica en recursos naturales, tanto agrícolas como de carácter forestal. A principios de la década de 1430 era muy frecuente que don Álvaro de Luna y don Juan II fueran a Escalona a llamar a toda su gente y a percibir sobre las cosas que les eran menester en sus acciones militares. A la hora de atacar a los nazaríes, las tropas cristianas se reunían a menudo en Escalona, para posteriormente partir hacia el sur de manera ordenada. El condestable convocaba en Escalona a la gente que le cumplía para la guerra, y era común que llegase el primero para organizarlo todo con su guardia personal. En jornadas posteriores llegaba el rey y su ejército, de forma paralela a la concentración constante de combatientes, desde vasallos de don Álvaro, del rey y de los nobles, que la apoyaban mercenarios y soldados de fortuna, malhechores en busca de la expiación de sus delitos, aventureros y jóvenes en pos de la gloria. Los poquísimos datos que tenemos nos dicen que a la hora de hacer una guerra contra un adversario, Álvaro de Luna era capaz de reunir en Escalona a 2000 soldados. El año de guerra frente a Granada más importante fue en 1431. Las milicias del rey, de don Álvaro y de otros nobles se concentraron en Escalona en la primavera y desde allí partieron hacia el frente. Primero se marchó el grueso de la tropa, después, unas jornadas más tarde, Juan II, su privado y sus comitivas. Pero el poder genera tensiones, y en dos momentos tuvo don Álvaro de Luna que enfrentarse a enemigos nobiliarios en que se buscaba su caída en desgracia. La primera vez fue en 1429. Por entonces Juan II y su privado habían conseguido echar a los infantes de Aragón de Castilla, terminando así con sus aspiraciones de hacerse con la corona. Corría el mes de agosto, cuando el rey dispuesto a concluir su tarea, inició una campaña cuyo objetivo era arrebatar el maestrazgo de Santiago al infante don Enrique de Aragón. En un primer momento, uno de los aliados del rey, Alonso Pimentel, conde de Benavente, tomó caña y obligó al infante aragonés a buscar refugio en Extremadura. Pero este y su hermano Pedro lograron revertir la situación y Pimentel tuvo que solicitar ayuda. Fue entonces cuando don Álvaro se encargó de las operaciones militares. Corría el mes de septiembre del referido año. El condestable logró reunir un gran ejército a su costa. El éxito de sus acciones bélicas fue tal que en un año los infantes de Aragón tuvieron que renunciar a su intención y firmaron las treguas de Majano, en julio de 1430, en las que se daba por concluida la guerra. Juan II les arrebata el poder que habían tenido hasta entonces y Álvaro de Luna sale reforzado. La segunda situación crítica la vivió don Álvaro de Luna en 1439. Ese año tuvo que residir en el destierro de Escalona 6 meses debido a las maniobras de un grupo de nobles que querían separarle del monarca. Era la premonición de lo que pasaría años después, en 1453, solo que ahora el condestable decía actuar con firmeza. Como siempre, reunió su ejército en Escalona, llamando a la lucha armada contra sus enemigos, quienes, bajo la dirección del rey de Navarra, el infante Enrique y sus secuaces, pedían que se atacara los territorios del privado de Juan II.
En respuesta, don Álvaro y su hermano, el arzobispo, congregaron unas milicias de 1000 personas y partieron hacia el Espinar. En una errónea maniobra, don Álvaro y su hermano dividieron sus fuerzas, lo que aprovechó el enemigo para presentar batalla. Viendo su inferioridad, don Álvaro pidió ayuda al rey, quien desde Ávila se excusó de intervenir en la disputa. Durante meses hubo refriegas más que una batalla, pero al final el condestable tuvo que desistir y se refugió en Escalona. Posteriormente, el 3 de julio de 1440, se rindió en Medina del Campo y, sometido, sus oponentes le exigieron que viviera 6 años en el destierro, en San Martín de Valdeiglesias, y desde entonces solo podía poseer 50 hombres de armas a su servicio, y tenía prohibida toda la comunicación con el rey. Ni qué decir tiene que don Álvaro jamás lo cumplió, y manejando sus influencias, pues poco tiempo después lo vemos otra vez como valido de Juan II, como si no hubiera pasado nada. La fortuna de don Álvaro estaba constituida por ingentes cantidades de monedas, pues gustaba de convertir sus ingresos de rentas y tributos en dinero en efectivo, para poder usarlo en las ocasiones oportunas. Cuando viajaba, lo hacía siempre con baúles con riqueza, por si se requerían para una compra, para concluir un soborno o a la hora de hacer valer su voluntad gracias al dinero. Para hacernos una idea, allá por 1450, Álvaro de Luna obtenía 9.400.000 maravedíes al año, por ingresos en forma de tributos y rentas. Aunque estos ingresos eran muy grandes, también lo eran sus gastos. Según las crónicas, quintales de oro fino se distribuían cada año entre sus caballeros y criados. Célebres fueron las fiestas celebradas en Escalona en 1448 con motivo de dar la bienvenida a la nueva reina Isabel de Portugal, la que sería la madre Isabel de Católica y recientemente casada con Juan II. El condestable siempre buscaba alguna excusa para atraer a Juan II a Escalona, a fin de ganárselo para su causa con las fiestas y el boato. La villa intentaba hacer olvidar las rencillas que hubiera entre ellos. La retenía todo lo posible para no dar una imagen de cercanía de la que otros nobles no eran capaces de disponer y la agasajaba constantemente. Pero en 1453 la amistad entre el rey y el condestable estaba en peligro. Según las crónicas, la tensión entre ambos hombres fue alimentada tanto por individuos próximos a Álvaro de Luna que deseaban traicionarlo, como por la reina, que nunca se dejó manipular por él, y como por Alfonso Pérez de Vivero, contador real, que fue anteriormente uno de los hombres de máxima confianza de don Álvaro. Arrogante, este último aseguró al rey que se encargaría de don Álvaro, por lo que éste, sospechando un ataque y viendo la desconfianza que crecía hacia su persona, empezó a aparecer en público, siempre rodeado de una escolta al mando de su hijo Pedro de Luna, lo que no impidió que, aún así, Vivero intentara asesinarlo en 4 ocasiones. En este mare magnum de lucha de poderes aparecieron 2 personajes, que eran Juan Pacheco y su hermano Pedro Girón, que se mostraron dispuestos a ayudar a don Álvaro a cambio de que se uniese a ellos para destruir la monarquía de Juan II. Pero pincharon el hueso, porque don Álvaro era ante todo un fiel servidor de su rey, por lo que rechazó esta oferta del recientemente nombrado marqués de Villena. Menudos pájaros de cuenta eran estos dos. Ante estas circunstancias, el condestable se reunió con Vivero y amenazó con asesinarlo si no cambiaba de actitud, pero fue inútil esta amenaza. Juan II abandona Burgos camino de Valladolid con el objetivo de encontrar el mejor momento para deshacerse de su privado, y una vez en la urbe le llama al convento de San Benito para arrestarle.
pero don Álvaro no acudió, avisado por unos criados del rey. Entonces el monarca decidió partir hacia Burgos, donde residía uno de los mayores enemigos de don Álvaro, que era don Pedro de Estúñiga. Aunque la pretensión del rey cada vez se veía más clara y amenazadora, el condestable optó por seguirle como de costumbre, aunque antes de entrar en la ciudad pidió que las parroquias le jurasen fidelidad y se aseguró el socorro del conde de Haro, quien, a pesar de sus propósitos aparentes, acabaría engañándole en convivencia con Vivero. Juan II se aposentó en el palacio del obispo y Álvaro de Luna en la casa de Pedro de Cartagena, y poco a poco la urbe se fue atiborrando de enemigos del condestable. El Viernes Santo 25 de marzo de 1453, Álvaro de Luna acudió a una misa a la catedral. Allí se encontró con el rey. Durante la homilía, un ardiente fraile dominico arrengó a las masas en su contra, echándole la culpa de todos los males de Castilla, hasta el punto de que el rey tuvo que ordenar callar al predicador. Terminada la misa, don Álvaro exigió al obispo de Burgos que le dijese quién era el responsable de semejante homilía, si bien se fue respondiendo con ambigüedades, explicándoles que, según el predicador, todo había sido fruto de la inspiración divina. Don Álvaro, colérico, ordenó la muerte de Vivero, lo que realizaron su hijo Juan de Luna y Rivadeneira, persona de su corte y de su total confianza. Esto sucedía el 1 de abril de 1453. Lejos de resolver algo, esta muerte acabó por acelerarlo todo. Ahora el rey poseía una excusa para destruir a don Álvaro. Era el responsable de la muerte de una persona de su corte. El propio don Álvaro pensó en abandonar la urbe, pero Rivadeneira se lo desaconsejó. Fuera podía ser una presa muy fácil. Mientras, el rey, afectado por la muerte de Vivero, escribió a Álvaro de Estúñiga hablándole del asesinato y exigiéndole que acercara el palacio donde estaba el maestre Santiago y lo apresara, a él, a su hijo y a su sobrino, también llamado Juan de Luna, y a Fernando de Rivadeneira. La orden se cumplió inmediatamente. En la madrugada del 4 de abril de 1453, miércoles de Pascua, 200 hombres de armas y ballesteros cercaron la casa de don Álvaro. En un principio este pensó en huir con algún disfraz, pero no se fiaba de su guía por las calles de Burgos. Decidió no intentarlo y se atrincheró en su vivienda hasta que el rey se presentó a caballo en la plaza de la Cancillería, fuertemente escoltado y sin dar la cara, mandando al obispo de Burgos y al Ruiz Díaz de Mendoza que exigiesen al condestable que se entregara. Mientras tanto, sus partidarios huyeron. Con el rey en su contra y sin una milicia que lo amparase, Álvaro de Luna consideró inútil toda resistencia. Lo único que le quedaba era reclamar un seguro para su persona en caso de salir de palacio y entregarse al monarca. Y el seguro fue establecido. Pero cuando salió a la calle, Ruiz Díaz de Mendoza y Per Alan de Rivera, que lo esperaban, le aconsejaron que volviera al palacio porque la ciudad se había escandalizado y era peligrosa. La única manera de garantizar su vida era dejándole bajo arresto en donde había residido hasta entonces. Pero sí, parte de su entorno sí huyó, como fueron su hijo Juan de Luna, su yerno y Fernando de Rivadeneira. Don Álvaro exigió hablar con el rey para exponerle semejante agravio, pero Juan II se negó una y otra vez. Los huidos se dirigieron a tierra vallisoletana a rescatar la fortuna de don Álvaro tenía la fortaleza de Portillo, y desde allí a Escalona, al tiempo que alentaban una intensa labor propagandística de carácter subversivo con el fin de sublevar a toda Castilla contra el rey. El 9 de abril de 1453, una nueva cédula de Juan II pedía que, con pregones en plazas y mercados, se acusara a los huidos de Burgos
de provocar levantamientos contra el bien común, y se exigía que nadie les auxiliara, que les impidiesen entrar en poblaciones y castillos y que sus propiedades se embargaran ante escribano público. Los rebeldes empezaron a contactar con señores en otro tiempo enemigos de don Álvaro, que no obstante tenían una mala relación con el rey castellano, como era el rey Juan II de Navarra, el almirante Fadrique Enrique de Mendoza y Diego Gómez de Sandoval, adelantado mayor de Castilla. El objetivo era alzar a todos contra el rey, para lo que se inició una intensa actividad diplomática, hasta conseguir un pacto de consecuencias imprevisibles por el que las tropas navarras, con financiación de la propia Juana Pimentel, esposa de Álvaro de Luna, entrarían en Castilla por La Rioja, con el objetivo de hacerse con el reino. Paralelamente, Rodrigo Manrique abriría otra área de guerra en Ocaña. Por último, los hijos de Fernando Álvarez de Toledo, conde de Alba, arrestado por orden de Juan II desde hace unos meses, también apoyarían a los rebeldes. Una semana después de la captura del condestable, parecía factible una sublevación contra el rey de gran envergadura. Mientras corrían los rumores sobre la rebelión de sus secuaces, don Álvaro continuaba preso e incomunicado en Burgos, donde el rey celebraba unas cortes. Una vez finalizó su tarea, mandó que trasladasen al preso a Valladolid. Cuando el condestable prisionero recorrió las calles de Burgos, centenares de personas rodearon al cortejo que llevaba al cautivo, unas a su favor, gimiendo de pena, y otras contrarias a él cantando coplillas. Juan II estaba en Torquemada cuando supo que los del condestable se habían hecho fuertes en Escalón y su entorno. En consecuencia, desde allí escribió Toledo a su comarca para exigirle que enviaran tropas contra Escalón. De igual modo, escribió a Alburquerque, propiedad de Álvaro de Luna, para ordenar a su alcalde, Juan de Alvarado, y a Lorenzo Suárez de Figueroa, que mantuviesen la paz y el orden. Juan II temía un alzamiento de esta villa, próximo a la frontera con Portugal. De producirse el desafío de los adeptos de don Álvaro, cobraría una extensión y violencia peligrosa. El primer choque entre Juan II y los partidarios del condestable se produjo en Portillo. Juana Pimentel y Juan de Luna esperaban, si no una victoria, si al menos una resistencia férrea. Daba que servirse como justificación ante los reyes y nobles de quienes estaban negociando de cara a sublevar a toda Castilla. No obstante, Portillo se rindió sin apenas oponerse, lo que fue un golpe mortal durísimo para Juana Pimentel. El 23 de abril de 1453, exclusivamente Escalón y Maqueda eran las únicas ciudades con intención de resistir. Juan II inició el camino de sus tropas hacia la tierra del condestable, al tiempo que desplegaba toda una campaña propagandística en descrédito de los rebeldes, considerándolos un peligro para la monarquía, la paz y el bien común. Esto hizo que aún más se redujeran los apoyos de don Álvaro, que quedaron limitados, según las crónicas, a su familia y a sus colaboradores. Al frente de Escalona se puso la propia Juana Pimentel con su hijo, mientras que para salvaguardar Maqueda se dirigió a ella Rivadeneira, quien, sin dudarlo, ordenó que derribaran las viviendas que había junto a la muralla del pueblo para hacerlas más infranqueables y que los enemigos no pudieran escalarlas, y confiscó al vecindario lo que creyó oportuno para la guerra, que iba a iniciarse en breve, como trigo, cebada, vino, animales, armas, madera, ropa, etc. Maqueda era una fortificación menos poderosa, tenía una capacidad para abastecerse mucho más reducida y era lógico que el rey no quisiera dejarse enemigos en la retaguardia antes de dirigirse a la fortaleza en la que residía Juana Pimentel. No en vano, antes de la llegada del rey se había establecido que los leales saldos a don Álvaro se distribuyeran entre ambas poblaciones con el fin de hostigar a su ejército. Dado que las tropas reclamadas a Toledo no venían, Juan II ordenó a Madrid que enviase una milicia contra Escalón y Maqueda,
pero los madrileños también se mostraron reticentes. Parecía como si nadie quisiera apoyar ni al don Álvaro de Luna ni al monarca. Había expectación porque en cualquier momento podrían surgir nuevos focos de desobediencia y producirse un alzamiento generalizado en contra del rey. Por aquel entonces, a mediados de mayo, Juan II ya se encontraba en Maqueda, así que el monarca decidió atacar contundentemente la misma, pero se iba a tomar, sin embargo, con una resistencia feroz. El 22 de mayo, el rey contestó a Pimentel con otra masiva rebosante de amenazas y cólera. Sin embargo, lo que en ese momento le quinteaba en Maqueda, pues parecía que no iba a rendirse tan rápidamente como estaba previsto, lo cual podía traer temibles consecuencias. Si ese castillo no era ocupado con rapidez, el rey estaría enviando un mensaje funesto a otras ciudades y en las que don Álvaro de Luna podía tener intereses. El alargamiento de la rebelión podía acabar generalizándola, poniendo en apuros al rey, por lo cual no había más remedio que actuar con contundencia. A los pocos días el monarca ordenó dar pregones anunciando lo que iba a hacer, advirtiendo que iba a construir un cadalso donde se celebraría el proceso para Rivadeneira y los que con él estaban, y que por tal motivo perderían todos sus bienes y títulos, además de su fama y honra y las de su familia. De igual modo, el rey decretó que se celebrase un juicio contra Álvaro de Luna, en el que también fuera acusado de perjurio, y así se hizo. Sin ningún tipo de garantías y con todas las irregularidades, se sentenció a don Álvaro a morir por el delito de lesa majestad que supuestamente había cometido. Diego López de Stúñiga, enemigo íntimo de don Álvaro, fue el encargado de marchar con la sentencia a Portillo, donde estaba encarcelado el otrora poderoso privado. El alcalde de la fortaleza del pueblo le debía entrar el reo para que lo trasladase a Valladolid, donde se ejecutaría la sentencia. Así, entre el 30 de mayo y el 4 de junio, el rey ordenó que las rentas de Escalona y su comarca se le entregasen para pagar a las tropas que tenía sobre el terreno, e igualmente quedaron bajo su control las rentas de Aladra, Castillo Bañuela, La Higuera, Maqueda y Alamín. El impacto de estas acciones hizo que Rivadeneira entregara a Maqueda al rey el 1 de junio. Por entonces, el monarca ya tenía parte de la milicia organizado su campamento de Escalona, aunque no rehusó en celebrar la victoria con ceremoniales de actos solemnes, pregonando por Maqueda su triunfo y su poder. Mientras, en Valladolid, en la Plaza Mayor, el sábado 2 de junio, Álvaro de Luna era decapitado. Sometida Maqueda, inmediatamente Juan II partió hacia Escalona con las milicias que había llevado de Toledo, de Madrid y de Guadalajara. En el castillo permanecía la condesa, su hijo Juan de Luna, Diego de Avellaneda y otros muchos caballeros. Había tantos caballeros y defensores que parecía difícil que la fortaleza se pudiera tomar por las armas, así que por motivos de seguridad, para no sufrir un hostigamiento continuo por parte de los defensores, Juan II situó su campamento en un lugar más adecuado para impedir ataques desde la fortaleza y mantener un asedio, porque en esa zona, al otro lado del río, con la fortificación al frente, había buena abundancia, madera y caza. Aún así, era un lugar estratégicamente equivocado, pues dejaba la parte occidental de la villa expedito, permitiendo a los amotinados salir de Escalona. Se convino entonces aguantar pase lo que pasase, difundiendo de forma paralela la noticia de la muerte de don Álvaro para desmotivar a los insurrectos. Así que el 20 de junio de 1453, desde su real sobre Escalona, Juan II envió misivas a todo el reino informando de la prisión y muerte que había ordenado.
Los defensores de Escalona en los primeros momentos tomarían por falsa la noticia, considerándola un simple rumor, cuyo fin era hacerles flanquear. Sin embargo, con el paso de los días, el hecho iba corroborándose, lo que acabaría por hundir a la resistencia, hasta el extremo que definitivamente, el 23 de junio, el monarca ofreció un trato a la viuda de don Álvaro y a su hijo, y estos lo aceptaron, aunque las circunstancias no eran favorables de todo para el rey. ¿Qué empujó al rey a ofrecer este trato? Pues muy sencillo. Miedo a un síndrome de traición, aparte de una antigua amistad con doña Juana. Si concluían su revuelta y le entregaban a Escalona, sus actos quedarían sin un castigo riguroso. Tanto los suyos como sus nombres, en especial Diego de Avellaneda, Juan Fernández Galindo y Juan Ruiz de Matamoros, vecinos de Escalona, que eran los que lideraban el movimiento dentro de la ciudad, no serían ejecutados. Todo estaba perdido, así que en un acto de impotencia y desesperación indiscutible, Juana Pimentel se rindió después de entrar en tratos con el monarca sobre su futuro y el de su hijo. En testimonio de sus sentimientos, su amargura y su dolor, de la terrible pérdida de su marido y de su derrota frente al rey, resolvió entonces de que ahí, hasta su muerte, adoptaría el seudónimo de la triste condesa, y así se le conocería desde 1453 hasta su fallecimiento en 1488. Hundida, con todo perdido, negoció con el rey entre el 23 de junio y el 24 de agosto, con el fin de que al menos garantizar un futuro estable tanto para ella como para sus hijos, sobre todo para Juan de Luna, que es el que más había batallado con ella. De igual modo, intentó desgraviar a sus criados por los perjuicios que le había causado su resistencia frente al monarca. En nombre de la condesa, el 25 de junio, Pedro de Astorga concedió al rey lo que había pedido, si bien Juan II, en virtud de lo que estaba tratándose con los consejeros de doña Juana, le devolvió algunos de sus bienes el día 26. Básicamente, el acuerdo fue: 2/3 partes de las riquezas de don Álvaro fueron para el rey y el resto para su viuda. Juan de Luna, su hijo, se había confirmado como sucesor de don Álvaro en los señoríos de su padre. Para prevenir alteraciones, el rey se quedaría con los castillos de Maqueda y Escalona. En este último, Luis de la Cerda, criado por don Álvaro, sería el alcalde en nombre del rey. En agradecimiento por su labor, Diego de Avellaneda recibió Langa y su fortaleza más 2000 doblas, pero tuvo que irse de Escalona. Y finalmente comentar un detalle. Con esto se acabó la guerra entre don Álvaro de Luna y Juan II. Pero hay un detalle significativo. En 1478, 25 años después de la muerte, aún se celebraba una fiesta anual en memoria de don Álvaro de Luna y Juan II, el día de San Miguel, en septiembre en Escalona. Por lo común, durante esa jornada había una ceremonia religiosa y posteriormente una fiesta, se soltaba un toro para el regocijo de los jóvenes. Igualmente, los campesinos nunca se olvidaron de Juana Pimentel, que tras su derrota en 1453 estableció su residencia en Arenas de San Pedro. No deja de resultar llamativo que doña Juana se dijese mujer de don Álvaro y no viuda, como era habitual cuando moría el marido. Por otro lado, en todo momento afirmaba que se sentía la obligación de servir a Escalona por la relevancia de la villa en tiempos de su esposo y tras su muerte en los terribles días en que el rey la acercó a ella y a Juan de Luna y por los servicios que le habían prestado.
Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.